Hola, ¿cómo están? Soy el padre Javier Castrejón. Estamos hablando del derecho matrimonial, el derecho canónico, pero en el sacramento del matrimonio o derecho matrimonial. Por lo tanto, como la dinámica de siempre, al final al final les voy a contestar sus preguntas. Durante el chat, ustedes pueden ir haciendo preguntas o pueden mandar mensaje privado incluso y ya yo les puedo contestar públicamente sin decir sus nombres, por si les da pena de preguntar. Bien, entonces vamos a iniciar con la última parte ya del derecho matrimonial, porque ya la última parte estamos finalizando este tema del derecho matrimonial. Y bueno, iniciamos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, habíamos terminado ya la parte de lo que eran los matrimonios mixtos. ¿Se acuerdan el consejo de preferible que se casen con un cristiano que se casen con un musulmán sus hijas o, o un judío? Porque al final la cultura y la religión va muy diferente y va a ser un problema muy fuerte. Eh, es un consejo muy personal, pero el amor es el amor, ¿verdad? Ciertamente. Entonces, hoy iniciamos con la otra parte del capítulo séptimo de este tema del derecho matrimonial y habla sobre de la celebración del matrimonio en secreto. Ya les he dicho a ustedes un poquito algo de esto, así muy ligero. Conocen todo el mundo conoce la historia de Romeo y Julieta que se casan en privado, se casan en secreto, ¿verdad? Y bueno, si existe este matrimonio en secreto, dirán, ¿para qué? ¿Por qué en secreto? Bueno, puede ser entre algún gobernador, entre algún presidente de algún país, entre algún rey de algún país, ah, o quizás alguien que está corriendo peligro su vida de que lo maten, de que lo asesinen, ¿vale? Y que haya pruebas sobre ello. Entonces, ¿sí existen estos casos? Sí, muy, muy raros, pero existen. Dice el 1130, por causa grave y urgente, el ordinario del lugar puede permitir que el matrimonio se celebre en secreto. Ahí está, por causa grave y urgente. El obispo o el ordinario del lugar dice puede permitir que el matrimonio se celebre en secreto. Ahí está. ¿Sí? Es por causa grave y urgente. Solamente grave y urgente. ¿Qué es esto? Bueno, el riesgo de perder la vida es algo grave, ¿sí? Urgente, bueno, pues que quizás también alguien se va a otro país, no sé. Son diferentes tópicos, diferentes circunstancias que pueden pasar, pero el ordinario del lugar tiene que valorar si vale la pena hacerlo en secreto. Sin embargo, dice que de todos modos se tiene que llevar a cabo todo. Si el matrimonio es en secreto, pues se celebra en secreto, ciertamente. Dice, las investigaciones de todos modos se hacen y se hacen en secreto. Y el ordinario lugar, el asistente, los testigos y los cónyuges guardan secreto del matrimonio celebrado. Y fíjense, lo que tienen que estar presentes ahí. El ordinario lugar es el que tiene que dar el permiso. O sea, hablamos del obispo. El asistente, el sacerdote o diácono. Los testigos, es decir, lo que ustedes conocen como padrinos de velación, ya les dije a ustedes que el nombre oficial es testigos del matrimonio, pero ustedes le conocen como padrinos de velación y así le vamos a dejar porque respetamos su costumbre. Sin embargo, el título oficial es testigos del matrimonio. Y los cónyuges, es decir, la pareja que se está casando, guardan secreto del matrimonio celebrado para que permanezca en secreto. Claro está, ¿verdad? En el canon 1132 dice, cesa para el ordinario lugar la obligación de guardar el secreto del que trata en el canon 1131, si por la observancia del secreto hay peligro inminente de escándalo grave o de grave injuria a la santidad del matrimonio. Y así debe advertirlo a las partes para antes de la celebración del matrimonio. Es decir, el ordinario lugar le va a decir, le doy permiso, pero si esto genera grave problema para la santidad del matrimonio, yo tendré que decirlo, ¿sí? Y lo haré público. Entonces, este es un asunto de respetar el matrimonio, la santidad del matrimonio. Y ahí el orden del lugar es el que tiene pues, la autoridad para determinar qué o cuál puede ser en secreto o cuál no. El canon 1133 dice, el matrimonio celebrado en secreto se anotará solo en un registro especial que se ha de guardar en el archivo secreto de la curia. Esto no va dentro de la parroquia, esta anotación, esta anotación va dentro del archivo secreto de la curia. ¿Cuál es el archivo secreto? Donde se guardan los secretos. ¿Quién lo tiene? Lo debe tener el obispo en su casa, ¿sí? Normalmente. O en un lugar muy restringido y muy
muy seguro de humedad, de que se pierdan los documentos, pues, ¿sí? De que se los puedan robar incluso. Y solamente él tiene acceso, el obispo. Por eso el ordinario lugar es el que determina, ¿sí? Es decir, el obispo determina si hay permiso o no hay permiso. Bueno, este es un tema muy, muy breve, pero ¿existen los matrimonios secretos? Sí, sí existen. Son muy raros, también son muy raros, pero estos son los requisitos. ¿Se hacen las investigaciones previas? Claro que sí, con la condición de que se le dice a los muchachos, si algo pasa y si está en peligro la santidad del matrimonio, ¿cómo es esto, el peligro de la santidad del matrimonio? Bueno, que lo quiera casar a fuerzas a él o a ella, con alguien más, ¿no? O que, ¿me entienden? Es decir, estar como violando el sacramento del matrimonio. El obispo puede decir, el obispo o el párroco al que le determine, pues ya están casados estos muchachos. Y se anota en un libro secreto dentro de la curia o dentro de la casa del obispo, donde tenga el archivo secreto del obispo. Mi consejo es que lo tenga el obispo en su casa, porque si lo tiene en la curia, puede que alguien más pueda meter mano en ese archivo. Pero debe estar bien guardado. ¿Cuáles son los efectos del matrimonio? Fíjense, el matrimonio es el único sacramento que da efectos así muy claros en el derecho canónico. Claro, todos los sacramentos tienen unos efectos, pero esto es así muy claro, ¿sí? De los efectos del matrimonio. Dice el canon 1134. Del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza. Además, en el matrimonio cristiano los cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su estado. Esto es algo interesante. O sea, los que se casan por la iglesia, se origina en ellos un vínculo perpetuo y exclusivo. Porque hay muchos que dicen, pues yo no necesito un papel para casarme. ¿No? ¿No lo ocupas? Bueno, quiere decir que no te estás pensando en un futuro para siempre. Es decir, para siempre con esta pareja. Para decir, sí lo pienso así. Y entonces, ¿cuál es el obstáculo para comprometerte oficialmente? Porque el papel no vale. Claro que sí vale. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están los valores universales? ¿Dónde están las reglas universales del mundo? Y aparte de la iglesia. Y si eres católico, con mayor razón, ¿dónde está esta parte donde tú dices que crees en lo que dice la iglesia, ¿no? Creo en la iglesia católica, una santa católica y apostólica. O sea, ¿dónde está toda esta parte, ¿no? La doctrina. Además, la parte de Jesús, ¿no? De que nos ha enseñado Jesús a través de su palabra. Entonces, se genera un vínculo perpetuo y exclusivo en el matrimonio. Es decir, los que se casan por la iglesia, se casan para siempre. Y además, dice, se les fortalece y quedan como consagrados por un sacramento peculiar. Es decir, los que se casan por la iglesia están protegidos por Dios. Es lo que está diciendo, están consagrados, están elegidos, están protegidos por Dios, bendecidos por Dios. Entonces, asistidos también por la iglesia, ciertamente. Entonces, bueno, pues los que se casan sí tienen realmente una ayuda extra de parte de Dios y de la iglesia para que su matrimonio subsista y se mantenga perpetuo hasta que la muerte los separe. Canon 1135 dice, ambos cónyuges tienen igual obligación y derecho respecto a todo aquello que pertenece al consorcio de la vida conyugal. He aquí donde este canon está, canon 1135, para que quede muy claro y quede muy explicado, se les da exactamente los mismos derechos y obligaciones tanto para el esposo como para la esposa. La iglesia no está apoyando el machismo, la iglesia no está apoyando el feminismo, está apoyando la santidad del matrimonio, la santidad de la pareja, la santidad del esposo y la santidad de la mujer. Por lo tanto, dice, todos tienen la misma obligación y derecho respecto al matrimonio, tanto esposa y esposo. Así que lo que es el matrimonio, los dos tienen las mismas responsabilidades y los mismos derechos dentro del matrimonio, tanto hombre como mujer. Canon 1136. Los padres tienen la obligación gravísima y el derecho primario de cuidar en la medida de sus fuerzas la educación de la prole, tanto física, social y cultural como moral y religiosa. Fíjense, esto es algo importante. Canon 1136, donde ustedes padres, ustedes papás, son los que tienen la obligación, ¿sí? Gravísima, es decir, importantísima.
y el derecho primario de cuidar en la medida de sus fuerzas la educación de sus hijos, la educación de la prole. Es decir, ustedes, papás, son los que primero educan a sus hijos. Así que no crean que porque los mandan a un colegio particular, un colegio católico, ya por eso allá los van a educar. No, ustedes son los papás y ustedes son los que tienen que educar a sus hijos. En las escuelas les dan formación, les dan información, ¿sí? Cuestión intelectual. Pero en casa les dan educación. Así que nada de que lo voy a poner en el colegio para que me lo eduquen. Lo voy a poner en una escuela particular o religioso católico para que lo eduquen. No, ustedes, papás, son los responsables. Es su obligación. Fíjate, es tanto física, social y cultural. O sea, estos son valores que tienes que ir entendiendo. Los valores físicos, cuidarlo físicamente, que coma, que esté saludable, que haga ejercicio, que se desarrolle bien, que su enfermedad que esté saludable, pues. Social, que se sepa relacionar con los demás, que sepa interactuar con los demás. ¿Para qué quieren islas en su casa? ¿Para qué quieren así como que gente alienada de la realidad? No, no, no. Que sepan relacionarse socialmente y culturalmente, sí, que conozcan la cultura. Además dice moral y religiosa. Así que ustedes, papás, son los que educan en la cuestión moral a sus hijos. Ustedes son los que tienen que enseñar a sus hijos en la cuestión de los valores universales morales, ¿sí? Que tenemos en el mundo, además de nuestra iglesia. Pero además dice la última parte, y religiosa. Papás, tienen que enseñar la religión a sus hijos. Ustedes, papás, son los que tienen que enseñar religión a sus hijos. No los catequistas, no los catequistas, no el padre, no, 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 no el párroco. El párroco ayuda, el párroco está atento de esto y tiene que estar atento que los padres cumplan, que los papás cumplan con su obligación de educación. Pero realmente los papás son los que tienen que educar. Fíjate, los hijos tienen que crecer de manera física, de manera social, de manera cultural, de manera moral y de manera religiosa. 5 puntos, papás, que tienen ustedes que tener muy claros en educar a los hijos. Física. Comer, salud, ejercicio, ¿sí? Social, interactuar con los demás, saber relacionarse con los demás, saber ser una persona buena para la sociedad. Cultural, que conozca, que aprenda, que tenga algo intelectual, que sea intelectual también su hijo, que tenga estudios, pues, ¿sí? Moral, valores. Ustedes, papás, son los que tienen que enseñar valores a sus hijos. Valores universales, valores morales, valores cristianos, ¿sí? Ustedes. Y religiosa, religión. Ustedes, papás, tienen que enseñarle religión a sus hijos. Ustedes tienen que enseñarle doctrina a sus hijos. Ustedes, papás, ¿sí? Los párrocos, los padres, van a velar que todo esto esté funcionando en la casa. Pero claro, como sabemos que no funciona, buscamos catequistas y hay gente buena, de buena voluntad, de buen corazón, que son catequistas. Pero es el canon 1136. Así que ustedes, papás, tienen el derecho de buscar dónde educar a sus hijos, cómo educar a sus hijos, en qué lugar tienen que hacer ejercicio sus hijos. Es decir, ustedes, papás, son los responsables de sus hijos. ¿Sí? Bien. Canon 1137. Son legítimos los hijos concebidos o nacidos del matrimonio válido o putativo. Legítimos, es decir, hijos legítimos. ¿Por qué hablamos de esto? Ya casi no se habla mucho de esto, ciertamente, pero se sigue hablando, y está en el derecho, aquí están, en Canon 1137. Son legítimos los hijos concebidos dentro del matrimonio, ¿sí? Dentro del matrimonio válido. O sea que si no es de matrimonio válido, no son legítimos. Bueno, legítimos dentro de la cuestión civil, pues pueden ser, ¿verdad? Si lleva el nombre del papá y la mamá dentro del acta de nacimiento o certificado de nacimiento. Pero en la iglesia se sigue pidiendo que estén casados por la iglesia, ¿sí? Para que los hijos sean nombrados legítimos. O putativo, es decir, que haya sido adoptado, ¿sí? Que es un hijo adoptado dentro del matrimonio válido, pues es adoptado y es hijo legítimo. Ya no se usa mucho. Se los voy a repetir, este término de hijo legítimo ya no se usa mucho, sin embargo, aquí está en el derecho y esto lo tengo que explicar. Porque antes había hijos legítimos y hijos naturales. Hijos naturales, hijos de matrimonio sin casarse por la iglesia, hijo legítimo de matrimonio casado por la iglesia. Canon 1138, párrafo 1 y párrafo 2. Dice 1. El matrimonio muestra quién es el padre, a no ser que se pruebe lo contrario con razones evidentes. Es decir,
¿Quién es el papá del niño? Pues el papá, ¿sí? Así, ¿para qué preguntan? Este, a menos que haya una prueba de ADN donde diga que él no es el papá. Bueno, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero en principio, pues ni se pregunta quién es el papá, bueno, pues el esposo, ¿sí? Van a decir, pues es obvio, claro, pero digo porque de repente hay dudas, ¿no? Dos, se presumen legítimos los hijos nacidos al menos 180 días después de celebrarse el matrimonio, o sea, 6 meses después. No, eh, 180. Ay, se me fue la cuenta aquí. Serían 5 por 3 15 sí, 186. 6 meses. 6 por 3 18 6 meses serían. 6 meses serían. Después de casados se consideran legítimos los hijos. O 300 días a partir de la disolución de la vida conyugal. ¿Qué es esto? Después de que se ha disuelto el matrimonio de la vida conyugal, pues, se ha disuelto, de todos modos, si son 300 días, dice, se le considera también legítimo el hijo. ¿Qué es esto? Pues repito, estamos hablando de cuáles son los hijos legítimos, ¿no? Pero como ya les dije que es un tema que casi ya no se usa, ya la iglesia casi no lo menciona tampoco, pero ahí está en el derecho canónico, lo tengo que mencionar. Canon 1139 dice: los hijos legítimos se legitiman por el matrimonio subsiguiente de los padres, tanto válido como putativo o por escrito de la Santa Sede. Sí, fíjate, los hijos ilegítimos se legitiman por el matrimonio subsiguiente de los padres, tanto válido como putativo o por escrito de la Santa Sede. Es decir, si tuvieron hijos fuera del matrimonio por la iglesia y después se casan por la iglesia, bueno, sus hijos ya son legítimos también, ¿sí? Se legitiman. Dice, o se pide rescripto a la Santa Sede. No hay, repito, ya no hay este tema casi mencionado en la iglesia, pero bueno, ahí está. Canon 1140. Por lo que se refiere a los efectos canónicos, los hijos legitimados se equiparan en todos los legítimos, a no ser que en el derecho se disponga expresamente otra cosa. Estos son los hijos legítimos nacidos del matrimonio. Entonces, ¿cómo son hijos legítimos nacidos dentro del matrimonio por la iglesia? Aquí está. O se legitiman, pues, casándose los papás, ciertamente. A menos que se diga lo contrario, por derecho. Vamos al capítulo 9 de la separación de los cónyuges. Fíjense, está contemplado dentro del derecho canónico la separación de los cónyuges. Entonces, ¿es pecado separarse, padre, de mi esposa o de mi esposo? Pues no es pecado porque está considerado dentro del derecho canónico. Entonces, ¿me puedo separar? Pues sí te puedes separar, pero ¿por qué no pensar primero en la solución? ¿Sí? En lugar de estar pensando en separarse, ¿por qué no piensas en cómo solucionar mi matrimonio? En cómo mejor ser feliz con mi esposa o con mi esposo. En lugar de estar pensando, mejor lo dejo, mejor la dejo, ¿no? Mejor primero piensa en cómo solucionar el problema de tu matrimonio, ¿sí? Para que vivas siempre unido a ella o unida a él, de por vida. Sin embargo, existe este tema dentro de la iglesia y lo tengo que explicar. En el Canon 1141 dice de la disolución del vínculo: el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. El matrimonio que es matrimonio bien hecho, que ha cumplido con todas las normas y las leyes canónicas que se mencionan o que hemos mencionado, y consumado, es decir, que han tenido relaciones sexuales entre él y ella, como debe de ser, naturalmente hablando, entonces no puede ser disuelto por ningún poder humano, ¿sí? Ni por ninguna causa fuera de la muerte, es decir, hasta que la muerte los separe. Entonces la muerte los puede separar, y la muerte no hablamos de un personaje, la muerte hablamos de un hecho físico biológico, ¿sí? Un hecho biológico más que nada, que se muere, ¿sí? 1142. El matrimonio no consumado entre bautizados o entre parte bautizada y parte no bautizada puede ser disuelto con causa justa por el romano pontífice, a petición de que ambas partes o una de ellas, aunque la otra se oponga. Es decir, dos personas se casaron por la iglesia católica y son los dos bautizados católicos, pero nunca tuvieron relaciones sexuales. Uno de ellos dice, ¿sabes qué? Yo no quiero estar más contigo y pido que sea disuelto el matrimonio. Y este caso se va directamente con el romano pontífice. ¿Es rápido? Sí, sí es rápido. Ciertamente las comunicaciones ahora son más rápidas, ¿no? ¿Por qué?
porque no se consumó el matrimonio. Por eso. Entonces se puede disolver. Ahora, entre una parte católica y una parte no católica, también se puede disolver, claro que sí, mientras no tengan relaciones sexuales. Y hay que comprobarse que no se tuvo relaciones sexuales. Claro, y en esto intervienen las cuestiones de los médicos, ¿no? Para saber. ¿Sí? Incluso también psicológicos, puede ser, psicólogos. Aunque la otra parte se oponga, aunque diga que no. ¿Sí? Canon 1143, parágrafo 1 y parágrafo 2. El matrimonio contraído por dos personas no bautizadas se disuelve por el privilegio paulino a favor de la fe de la parte que ha recibido el bautismo, por el mismo hecho de que ésta contraiga un nuevo matrimonio con tal de que la otra parte no bautizada se separe. Es decir, dos no bautizados se casan, ¿sí? Y entonces uno de ellos dice, ya no quiero seguir contigo porque voy a ser católico. Y el otro dice, pues yo no quiero que tú seas católico, entonces mejor me separo. Ese matrimonio se disuelve, es un privilegio paulino, se llama así, y se llama en favor de la fe. Un matrimonio disuelto en favor de la fe. Es decir, estos que se casaron, que no son católicos, ¿sí? Dice, por dos personas no bautizadas, se disuelve por el privilegio paulino en favor de la fe. Es decir, uno de ellos dice, ya no quiero estar contigo, me voy a ser católico. Y el otro dice, yo no quiero estar contigo porque voy a ser católico. Entonces el que es católico se bautiza y se puede casar con alguien más. Así es, privilegio paulino. Se considera que la parte no bautizada se separa si no quiere cohabitar con la parte bautizada, o cohabitar pacíficamente sin ofensa al Creador, a no ser que ésta, después de recibir el bautismo, le hubiera dado un motivo justo para separarse. Y se considera que la parte no bautizada se separa, ¿verdad? Se separa. Si no quiere cohabitar con la parte bautizada, es decir, ya te hiciste católico, yo no quiero estar contigo, ¿sí? O quiero estar contigo, pero y te voy a aceptar como tal, como católico. Pues no hay problema, ¿verdad? Sin embargo, si te causa problemas de que una parte que no era católica se hace católica, bueno, repito, pues ahí está la opción del privilegio paulino, así se llama. Se disuelve ese matrimonio. Acuérdense, dos no católicos que se casan y que uno se hace católico. Entonces, se le da el favor al que es católico. Pero tienen que separarse, obvio. Si no están separados, pues no, ahí continúan. Canon 1144, parágrafo 1 y parágrafo 2. El parágrafo 1 tiene dos números. Dice, para que la parte bautizada contraiga válidamente un nuevo matrimonio, se debe siempre interpelar a la parte no bautizada. Fíjate, para que la parte bautizada contraiga válidamente un nuevo matrimonio, se debe siempre interpelar a la parte no bautizada. ¿Por qué? Si se quiere también ella recibir el bautismo, dice, oye, esta parte, tu esposo o tu esposa se va a hacer católico, ¿no quieres también ser tú católica? ¿No quieres ser tú católico también? ¿No te quieres bautizar? ¿Sí? O al menos quieres vivir pacíficamente con esa, sin estar pecando. Entonces, es decir, no, yo no quiero estar con ella porque no voy a poder tener relaciones sexuales con ella. Bueno, entonces, pues ni modo. Tú no te quieres casar con ella, tú no te quieres hacer católico, pues entonces pues déjala libre, pues, ¿verdad? Lo que hablamos, ese es el privilegio paulino, pues. Se defiende la fe católica. El parágrafo 2 dice, esta interpelación debe hacerse después del bautismo, sin embargo, con causa grave, el ordinario lugar puede permitir que se haga antes e incluso dispensar de ella, tanto antes como después del bautismo, con tal de que conste, al menos por un procedimiento sumario y extrajudicial, que no pudo hacerse o que hubiera sido inútil. Es decir, que ya se le ayudó, se le motivó, se le animó y se le dijo antes o después de, y aún así la parte no quiere. ¿Sí? Pero al menos se le da se le motiva antes o después de que la otra parte católica, la parte que no era católica, ahora se hizo católica, ya se ha bautizado. A la otra que no es católica se dice, oye, ¿por qué no te haces católico también como ella? ¿O por qué no te casas por la iglesia católica con ella? ¿Sí? A menos que rechace. Y digo aquí que rechace porque va a ser muy difícil. ¿Sí? Esto pasa normalmente cuando algún musulmán o algún judío cambia de religión y quiere ser católico. Es un problemón, ciertamente, con la pareja que tiene. Pero sí pasa. 1145.
La interpelación se hará normalmente por la autoridad del ordinario lugar de la parte convertida. Este, este ordinario ha de conceder al otro cónyuge, si lo pide, un plazo para responder, advirtiéndole, sin embargo, de que pasado inútilmente ese plazo, su silencio se entenderá como respuesta negativa. Es decir, si no responde nada a la persona que no es católica y no se quiere convertir, se anota como que esta persona se negó a ser católico y se negó a convivir pacíficamente sin tener relaciones sexuales con su pareja. Van a decir, ¿cómo puede ser pareja y tener relaciones sexuales? Por eso se le está culminando a que acepte a su pareja como católico y que se case por la iglesia católica. ¿Sí? 2. Si la forma arriba indicada no puede observarse, es válida y también lícita la interpelación hecha, incluso de modo privado, por la parte convertida. Es decir, que la parte que sea católica le diga, oye, anímate, cambia de parecer, cambia de idea, cájate conmigo, o por la iglesia católica, o vivamos así como hermanos. ¿Sí? 3. En los dos casos anteriores debe constar legítimamente que en el fuero externo que se ha hecho la interpelación y cuál ha sido el resultado. Tiene que escribirse, tiene que darse por escrito para que conste. ¿Sí? 1146. La parte bautizada tiene derecho a contraer un nuevo matrimonio con otra persona católica. ¿Por qué? Porque la otra parte que no fue católica o no quiso ser católica, no quiso ser católico, pues. Entonces, la parte que es católica ahora, pues puede casar con alguien que sea católico. Si la otra parte responde negativamente a la interpelación o si legítimamente no se hizo esta. Y si la parte no bautizada, interpelada o no, habiendo continuado en la cohabitación pacífica sin ofensa al Creador, se separa después sin causa justa, quedando en pie lo que prescriben los cánones 1144 y 1145. Así que hablamos de que si la persona que no se convirtió al catolicismo no aguanta y se va, pues ya queda libre. ¿Sí? 1147. Sin embargo, por causa grave de ordinario lugar, puede conseguir que la parte bautizada, usando el privilegio paulino, contraiga matrimonio con parte no católica, bautizada o no, observando también las prescripciones de los cánones sobre los matrimonios mixtos. Ya no sería privilegio paulino, sino sería matrimonio mixto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno ya es católico y el otro no. 1148, parágrafo 1 y 2 y 3. Al recibir el bautismo en la Iglesia Católica, un no bautizado que tenga simultáneamente varias mujeres tampoco bautizadas, si le resulta duro permanecer con la primera de ellas, puede quedarse con una de las otras, apartando de sí a las demás. Lo mismo vale para la mujer no bautizada que tenga simultáneamente varios maridos no bautizados. Esto se da en diferentes culturas. Acuérdense, hay culturas donde la mujer puede tener varios maridos y donde el hombre puede tener varias mujeres. Una de ellas, los musulmanes, por ejemplo, para los hombres. Entonces, que agarre una y que se quede con esta nada más para siempre. Si se cambia al catolicismo. Y que en caso de que tenga varias mujeres. Igual la mujer que tenga varios hombres como maridos, pues que deje que deje todos y que se quede con uno. ¿Sí? Que deje a los demás y se quede con uno. El que quiera. En los casos que trata este párrafo, dice: el matrimonio se ha de contraer según la forma legítima una vez recibido el bautismo, observando también, si es del caso, las prescripciones sobre los matrimonios mixtos y las demás posiciones del derecho. Es decir, si la persona convertida al catolicismo quiere casarse con una persona católica, pues adelante. Y si se quiere casar con una de las personas que tenía ya, bueno, y esa persona también tiene que aceptar la religión católica o quedarse sin ser católica, pero tienen la oportunidad de que los hijos y la persona que es católica sean católicos, sin oponerse. Parágrafo 3. Van a decir, ¿por qué tanto? Bueno, pues estamos defendiendo la religión católica, estamos defendiendo la fe católica, por eso. 3. Teniendo en cuenta la condición moral, social, económica de los lugares y de las personas, el ordinario lugar ha de cuidar de que, según las normas de la justicia y de la caridad cristiana y de la equidad natural, se provea suficientemente las necesidades de la primera mujer y de las demás que hayan sido apartadas. Es decir, si este hombre ha tenido varias mujeres y las estaba manteniendo a todas y las dejó a las demás para quedarse con una por ser católico, bueno, entonces hay que prever que aquellas también reciban una manutención. No hay que dejarlas así más y ahí se va. Pero decir, pobres mujeres, no. La iglesia está previendo que también se mantengan las otras mujeres, pero ya no como mujeres, sino que les mantenga por el tiempo que estuvo con ellos, ¿no? Creo que es una justicia social también. Canon 1100, pero ya no tiene nada que ver con ellas, es solamente la manutención. Canon 1149. El no bautizado, a quien una vez recibió el bautismo en la Iglesia Católica, no le es posible restablecer la cohabitación con el otro cónyuge no bautizado por razón de cautividad o de persecución,
puede contraer nuevo matrimonio, aunque la otra parte hubiera recibido entre tanto el bautismo, quedando a vigor lo que prescribe el canon 1141. Esto es decir, en casos de guerra, en casos de problemas pues sí, de guerra, es lo más común, ¿no? Que alguien que no es católico se hace católico, y la otra parte que no ha sido bautizada y no es católica, pues entonces no pueden tener relaciones entre ellos, no pueden vivir entre ellos, se pueden casar con alguien más, ¿sí? 1150 dice, en caso de duda, el privilegio de la fe goza a favor del derecho. Ahí está. En caso de duda, el privilegio de la fe goza al favor del derecho. Esto quiere decir que vamos a darle todo el respaldo a la parte que sea católica. Así. Todo el respaldo a la parte que sea católica. En pocas palabras, eso es. Y continúa. De la separación permaneciendo el vínculo. La otra era separación, la separación del vínculo, de alguna manera del vínculo matrimonial, es decir, la disolución del vínculo matrimonial. Ahora hablamos de la separación de la pareja permaneciendo el vínculo del matrimonio. Es decir, ahora sí hablamos de los matrimonios que viven como perros y gatos y que ya no hayan la puerta. Se les sugiere de repente la separación y bueno, pero siguen casados, ¿sí? Y vamos a ver qué dice aquí. El canon 1151 dice, los cónyuges tienen el deber y el derecho de mantener la convivencia conyugal, a no ser que se les excuse una causa legítima. Es decir, tienen el deber y el derecho de mantener la convivencia conyugal, el bien del cónyuge, la felicidad de mi esposa, la felicidad de mi esposo. Ese es el deber, ¿sí? A menos que haya una causa legítima que no los deje ser felices, ¿no? Canon 1152. O sea que primero hablamos de que tienen que vivir felices, ¿sí? Canon 1152, parágrafo 1 y parágrafo 2 y 3. Dice, aunque se recomienda encarecidamente que el cónyuge, movido por la caridad cristiana y teniendo presente el bien de la familia, no niegue el perdón a la comparte adúltera, ni interrumpa la vida matrimonial, si a pesar de todo no perdonarse expresa o tácitamente esa culpa, tiene derecho a romper la convivencia conyugal, a no ser que hubiera consentido en adulterio o hubiera sido causa del mismo, o él también hubiera cometido adulterio. Es decir, hablamos de que si uno de los dos cometió adulterio, se le conmina a que perdone, se le invita a que perdonen, a que se perdonen, a que se ayuden, a que se respeten, a que vuelvan a retomar su vida conyugal. Eso, a menos que la parte que no pues puede perdonar, que está sufriendo, que no le ayuda a eso, bueno, pues ya, ¿sí? Entonces se les dice, bueno, si no pues puedes, no puedes perdonar, si no eres capaz de perdonar, pues bueno, pues entonces ni modo, sepárense, ¿verdad? Pero se le invita a que sí, a que se perdonen. 2. Hay condonación tácita si el cónyuge inocente, después de haberse cerciorado del adulterio, prosigue espontáneamente el trato marital con el otro cónyuge. La condonación se presume si durante 6 meses continúa la convivencia conyugal sin haber recurrido a la autoridad eclesiástica o civil. Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que te engañó y que te diste cuenta? No, pues tiene un año. Ya sí, perdónalo, pues ya que ¿para qué estás peleando? Si ya tienes un año con él conviviendo como si nada y todavía sigues con lo mismo, ¿sí? Entonces es dentro de los primeros 6 meses del engaño, del adulterio cometido. Así que si le están cantando el adulterio cometido hace 5 o 10 años, digan, ya, por Dios, Dios te perdona cada rato y tú no puedes perdonar, ya tienes 10 años, ya me porto bien. Digo, van a decir, pues qué fácil, padre, ¿verdad? Usted no está viviendo casado. Por ahí, alguien ya me menciona por ahí, sí, como no estás casado, bueno. Pero es que el perdón existe, Jesús nos enseñó a perdonar. Entonces es una opción, y es una opción buena para vivir feliz y para mantener el matrimonio feliz también. Se puede. Claro que va a costar, claro, pero también los matrimonios cuestan, la vida matrimonial cuesta también, cuesta ser feliz. Sí, sí cuesta, pero sí vale la pena. ¿Sí? Entonces es algo que ustedes deben de ir luchando por perdonarse, por irse ayudando mutuamente a ser santos, ¿no? Parágrafo 3, el mismo canon 1152. Si el cónyuge inocente interrumpe por su propia voluntad la convivencia conyugal, debe proponer en el plazo de 6 meses causa de separación a autoridad eclesiástica competente, la cual, ponderando todas las circunstancias, ha de considerar si es posible mover al cónyuge inocente a que perdone la culpa y no se separe para siempre. Es decir,
Si la persona que dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada contigo, dentro de los 6 meses, se le invita a que vaya con el sacerdote a decirle, a ver, padre o el obispo, ya me voy a separar de este hombre o de esta mujer porque me han engañado. Entonces, es aquí donde viene la parte de que el sacerdote tiene que aprovechar o el obispo tiene que aprovechar para decir, a ver, perdónale, ¿por qué no le perdonas? ¿Por qué le motivas? Y es ahí el trabajo del párroco, el trabajo de los sacerdotes o el trabajo del obispo, buscar que los matrimonios pues sean felices, ¿no? Que se perdonen, que luchen, que se ayuden mutuamente, ¿sí? Porque esa es parte del matrimonio. Y los problemas en el matrimonio pues existen, estos se van a dar siempre. Entonces no es así como decir, es pura miel dentro del matrimonio, no, de repente hay momentos de hiel también. Así que eh, busquen el perdón, dejen el orgullo, pero si no pues pueden, bueno, pues sepárense, ¿verdad? Pero ya es lo último, y hicieron una lucha, buscaron ayuda, y muchas ayudas. Por favor, no den su brazo a torcer a la primera. No, ahora sí que no tiren la toalla al primer problema que hay en su matrimonio. No, lúchenle. Nada es fácil en este mundo y todos tenemos que luchar por lo que estamos creyendo y además por lo que estamos deseando, ¿no? O amamos. 1153, parágrafo 1 y parágrafo 2. Si uno de los cónyuges pone en grave peligro espiritual o corporal al otro, a la prole, o de otro modo hace demasiado dura la vida en común, proporciona al otro un motivo legítimo para separarse con autorización del ordinario del lugar, y si le demora implica su peligro, también por autoridad propia. Ahí está. Si uno de los cónyuges pone en grave peligro espiritual o corporal, es decir, que lo vaya a condenar o que lo vaya a golpear o que lo vaya a maltratar físicamente o psicológicamente, incluso a los hijos, que les esté dañando a los hijos esa forma de vida, bueno, pues es una cuestión legítima para poder separarse, ¿sí? Ciertamente. Buscando ciertamente antes la autorización del obispo, ¿sí? Y además, bueno, pues si no hay otra, si el obispo no está, bueno, pues ¿sabes qué? Pues por urgencia necesaria, porque los hijos están peligrando a que los mate, a que los golpee como una bestia, que estén golpeando entre ellos dos, que le estén dando mala educación a los hijos. Hay muchas circunstancias que podríamos entender la separación, ¿sí? Porque entre el matrimonio no se permiten los golpes físicos ni psicológicos. Parágrafo 2. Al cesar la causa de la separación, se ha de restablecer siempre la convivencia conyugal, a no ser que la autoridad eclesiástica determine otra cosa. Es decir, están buscando la manera de perdonarse, de restablecerse. Bueno, pues entonces se les invita pues a la convivencia conyugal. Cada 1154. Realizada la separación de los cónyuges, hay que proveer siempre de modo oportuno a la debida sustentación y educación de los hijos. Fíjate, realizada la separación de los cónyuges, hay que proveer siempre de modo oportuno a la debida sustentación y educación de los hijos. Así que no porque se separen significa que los hijos quedan volando a la y se va. No, los hijos tienen un papá y tienen una mamá, aunque estén separados. Y el papá y la mamá tienen la obligación de mantenerlos y de educarlos. Esto es la otra parte que a veces olvidan. Se separan y ahí los dejan. Nomás piensan que con puro dinero ya está bien. No, es educarlos también. Consejos, tiempos, hablar con ellos, motivarles a crecer, a ser buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos católicos. ¿Sí? Canon 1155. El cónyuge inocente puede admitir de nuevo al otro a la vida conyugal y es de alabar que así lo haga y en este caso renunciar al derecho de separarse. Es decir, si el cónyuge que se ha portado bien perdona, pues se le alaba, se le bendice y se le desea lo mejor. Y espero que la parte ya que se ha portado mal, pues ya no la vuelva a regar, ¿verdad? Ya no vuelva a fallar. Por favor. ¿Sí? Entonces, ahí está la separación, permaneciendo del vínculo. Es decir, están separados, pero siguen casados. Hay unos que se casan, se separan, están casados por la Iglesia Católica y dicen, pues estamos separados, pero nos vemos en cuando. Pues, ¿qué están haciendo? ¿Me están jugando? ¿Estar separados? Pues mejor que sigan juntos. Si según están separados, pero se siguen viendo como casados, ¿para qué están separados? ¿Sí? Vamos a hablar ahora de la convalidación del matrimonio. ¿Qué es esto, convalidar el matrimonio?
Convalida al matrimonio que es nulo por causa de un impedimento dirimente, es decir, que algo se dieron cuenta que estaba mal. Es necesario que cese el impedimento o se obtenga dispensa del mismo y que renueve el consentimiento por lo menos el cónyuge que conocía la existencia del impedimento. Canon 1156, parágrafo 1 dice esto. Y el parágrafo 2 dice, esta renovación se requiere por derecho eclesiástico para la validez de la convalidación, aunque ya desde el primer momento ambos contrayentes hubieran dado su consentimiento y no lo hubiesen revocado posteriormente. Es decir, los que se casaron, pero algo les falló, algo estuvo mal. Y los dos tienen que hacer su consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, unos muchachos que se casan en la playa y no está permitido. Y los casa no sé quién, pero no es sacerdote tampoco y no está permitido tampoco para él. Y aunque haya sido un sacerdote, pero no estuvo permitido tampoco. ¿Sí? Y los dos sabían que estaban haciendo mal. Pero ya saben, el boom ahora de la parte de vivir en la boda en la playa, ¿no? Y que en algunas partes está prohibido. Entonces, lo hacen donde está prohibido. Entonces, bueno, entendemos aquí que ese matrimonio pues no es válido. ¿Qué se hace? Pues la convalidación. Se casan. Ahora sí se casan, pues. Hacen el consentimiento bien. ¿Sí? Y entonces ahora sí vale el matrimonio. Esa es la convalidación. Es decir, se vale. Ahora se hace válido el matrimonio. Eso es la convalidación simple. La renovación del consentimiento debe ser un nuevo acto de voluntad sobre el matrimonio por parte de quien sabe o opina que fue nulo desde el comienzo. Entonces la parte que sabe que estaba haciendo mal, ahora hace ese consentimiento. O si los dos sabían que están haciendo mal, los dos hacen el consentimiento, ahora sí, con la plena seguridad y voluntad propia de que lo hacen libremente y lo hacen porque quieren. Lo estoy repitiendo de varias maneras la cuestión de la voluntad, porque para eso es el consentimiento. Lo aceptas voluntariamente. Para que valga, si no, no vale. Canon 1158 dice, si el impedimento es público, ambos contrayentes han de renovar el consentimiento de la forma canónica, quedando a salvo lo que prescribe el Canon 1127. Si el impedimento no puede probarse, basta que el consentimiento se renueve, privadamente y en secreto, por el contrayente que conoce la existencia del impedimento, con tal de que el otro persevere en el consentimiento que dio, o por ambos contrayentes si los dos conocen la existencia del impedimento. Es decir, teníamos algo que sabemos que este matrimonio no es posible. Miren, ha pasado por ahí, he escuchado casos donde el muchacho sabía que estaba casado por la Iglesia Católica, pero su proceso de nulidad estaba en proceso, ¿sí? A la redundancia. Pero aún no salía el acta a favor de él, ¿sí? La sentencia a favor de él no salía. Entonces, pero este muchacho programó la boda y se casó, ¿sí? El sacerdote que va y que sabía del caso y lo hizo. ¿Está haciendo mal? Sí, el sacerdote está haciendo mal, ciertamente. Estaba mal. Sin embargo, dice, bueno, pero va a llegar el acta de matrimonio, va a llegar la sentencia de nulidad matrimonial y bueno, pues ya volvemos a renovar el consentimiento. Pues sí. Entonces ya se casaron supuestamente, fue un show, porque era inválido, porque estaba casado el muchacho. Ya llegó la sentencia de nulidad matrimonial, entonces ahora sí se les invita a los dos otra vez a que hagan el consentimiento. Si es público, si este problema era público, pues se hace de manera pública. Si no es público, pues nada más es entre ellos y el padre. ¿Sí? Acuérdense la forma canónica, 2 testigos, los novios o los esposos, ¿verdad? Y el padre. Canon 1159, parágrafo 1, 2 y 3. El matrimonio nulo por defecto de consentimiento se convalida si consiente quien antes no había consentido, con tal de que persevere el consentimiento dado por la otra parte. Muy fácil. Si no consentiste, si no diste consentimiento, ahora ya lo quieres dar, bueno, ahora el matrimonio es nulo por defecto, ¿verdad? Es decir, si no diste consentimiento, pues el matrimonio es nulo. ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo se le pudo pasar al padre? ¿Cómo se le pudo pasar a los testigos que no habían dado consentimiento? Pudo pasar, a lo mejor, un error, ¿no? Entonces se le pide que haga el consentimiento de nuevo y entonces pues ya es la convalidación.
2. Si no puede probarse el defecto de consentimiento, basta que privadamente y en secreto preste su consentimiento quien no lo había dado. Es decir, no lo diste, lo tienes que dar de manera privada. 3. Si el defecto de consentimiento puede probarse, es necesario que el consentimiento se preste en forma canónica, es decir, padre, testigos, hombre y mujer. ¿Sí? Y 1160. Para que se haga válido un matrimonio nulo por defecto de forma, debe contraerse de nuevo en forma canónica, sin prejuicio de lo que prescribe el canon 1127. Es decir, si estos muchachos, como el caso que propuse al principio, que les dije ya al principio, un matrimonio que sabían que el que lo estaba casando no tenía la autoridad para casarlos y que estaban casándose en un lugar donde no estaba permitido casarse, pero querían la foto, el video, la fiesta, que quedara bonito. Ellos estaban mal, pero bueno, optaron por el show más que por la realidad, más que por la fe. Bueno, después se casan ante un sacerdote, hacen todo de nuevo, normal como debe ser, para que valga, ¿sí? Para que su matrimonio valga, porque el otro no valió. Aunque han sido católicos, pero acuérdense que el que estaba ahí no estaba autorizado para casarlos y además el lugar no estaba permitido para casarse fuera de la iglesia. Entonces, un ejemplo. ¿Cuál es la sanación en raíz? La sanación en raíz, en pocas palabras, es que la sanación de raíz de un matrimonio nulo es la convalidación del mismo, sin que haya de renovarse el consentimiento, concedida por la autoridad competente y lleva consigo la dispensa del impedimento. Si lo hay y de la forma canónica, si no se observó, así como la retrotracción al pasado de los efectos canónicos. Es decir, buscar que el matrimonio, que es nulo, ¿sí?, se convalide sin que se renueve el consentimiento. Esto es la sanación en raíz, cuando se sabe que se hizo bien. El impedimento ya se lleva a la dispensa, a menos pues que no se haya hecho la forma canónica como debe ser. Entonces, acuérdense que la forma canónica, esposo, esposa, testigo, testigo y el padre, esa es la forma canónica, y dando el consentimiento libremente, mutuamente, eso es lo que tiene que hacerse. Si no haces eso, pues no vale. La convalidación tiene lugar desde el momento en el que se concede la gracia y se entiende que la retrotracción alcanza hasta el momento en el que se celebró el matrimonio, a no ser que se diga expresamente otra cosa. Y 3. Solo debe concederse la sanación en raíz cuando sea probable que las partes quieren perseverar en la vida conyugal. Es decir, pues están bien los muchachos, están felices, están contentos, ¿sí? Y bueno, ellos hicieron su consentimiento bien, ellos no sabían del problema, ya ni se les moleste, ¿verdad? Ya no se les diga nada, ya no es simplemente el sacerdote que haga todos los asuntos en el libro y en la presentación y se hacen las anotaciones previas. ¿Por qué? Porque bueno, pues ya estamos viendo que ellos están felices, están contentos, ¿sí? Entonces no, ¿para qué se les molesta? Ya nomás el padre que se encargue de llenar los documentos, lo que haga falta, pues, o la dispensa que se necesita para hacer, a menos que sea expresamente dado por derecho que diga no se puede casar, no se debe casar, ¿sí? Canon 1162, parágrafo 1 y 2. Si falta el consentimiento de las dos partes o una de ellas, el matrimonio no puede sanarse en raíz. Es decir, si no se ha dado el consentimiento, ya les dije a ustedes, la forma canónica es muy importante. Hombre, mujer, dos testigos y el padre. Si falta uno de estos, el matrimonio no es válido. Entonces, y dando el consentimiento matrimonial, si uno de ellos no dio el consentimiento, no se habla de sanación en raíz, sino se habla de convalidación, ¿sí? Sanación en raíz es que hace falta algo, una dispensa de algo que ellos dieron su consentimiento bien, pero tal vez no sabían que estaban incurriendo les faltaba una dispensa, tal vez, la edad, un ejemplo, ¿sí? Otro, primos hermanos, y ellos no sabían, y el padre tampoco sabía que estaba prohibido, un ejemplo, ¿sí? Porque va a decir, ¿y el padre por qué no sabía? Pues sí, yo sé, debe de saber el sacerdote, debe saber el derecho canónico, pero hay sacerdotes que no saben derecho canónico también, lo hay, ni modo, es una realidad, ¿sí? Incluso estos obispos, hay obispos que a veces tampoco conocen muy bien el derecho, pero no es obligación saberlo todo, por eso tienen especialistas en derecho canónico para que les ayuden y les asesoren, y para eso estamos también, así es. No se espanten, ni se admiren porque no saben. Pues es normal, ¿sí? Nadie sabe todo. Canon
1164. La sanación puede también concederse ignorándolo, una de las partes o las dos, pero no debe otorgarse sin causa grave. La sanación en raíz. Es decir, cuando no saben los dos o uno o dos no sabe lo que está pasando. La sanación en raíz incluso puede ser concedida por la sede apostólica, es decir, puede ser concedida por el obispo diocesano en cada caso, aun cuando concurran varios motivos de nulidad del mismo matrimonio, cumpliéndose las condiciones establecidas ya en el canon 1125 para la sanación de los matrimonios mixtos, pero no puede otorgar al obispo si existe un impedimento cuya dispensa se reserva la sede apostólica. Conforme al canon 1838, parágrafo 2, normalmente hablamos también de órdenes sagradas o religiosos, votos perpetuos públicos, o se trata de un impedimento de derecho natural o divino positivo que ya haya cesado. Es decir, se tiene que prever, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los impedimentos que tenían para que se haga la sanación en raíz? A menos que ocupen una dispensa, pues se te hace la dispensa y punto. Pero le repito, la sanación en raíz es más trabajo del sacerdote que de la pareja. La pareja no sabe mucho en ese sentido y ni se le exige. El sacerdote es el que tiene que saber. Pero en el caso de los matrimonios de convalidación, ahí sí uno de los dos sabe, o los dos saben que están haciendo mal, y por eso se habla de convalidación matrimonial. Por ejemplo, hablamos de una convalidación matrimonial donde dos católicos se casan por el civil, ¿sí? Pero no se casan por la iglesia católica. Lo que se habla del matrimonio católico por la iglesia, se habla de una convalidación matrimonial, es decir, se hace válido su matrimonio que antes era inválido. ¿Por qué? Porque los dos se habían dado ya el consentimiento mutuo, había testigos también ciertamente, pero faltaba el sacerdote, y faltaba toda la documentación, y faltaba todo lo que necesita. Entonces, por eso era de una convalidación matrimonial, se rescata todo lo que hacía falta, y se hace el matrimonio y se les pide pues el consentimiento frente al sacerdote. Pues bien, hasta aquí estamos terminando ya por fin el derecho matrimonial o el sacramento del derecho matrimonial. Y bueno, con esto estamos terminando, son 5 cursos, de alguna manera 5 clases. Y entonces me quedo a sus órdenes, algunas preguntas que tengan que salir de ahorita de esta clase, porque con eso estaríamos terminando ya el derecho matrimonial. Mi invitación es, por favor, compartan estos videos, tienen que aprender. Muchos tienen que saber, todos tenemos que saber, pero eso nos ayuda más a valorar el matrimonio. Y lo digo porque pues, los que nos están viendo, o más de los que están viendo, pues son casados o están viviendo en pareja, entonces es bueno que sepan lo que están haciendo. Ahora sí, para que no se vayan a casar a ciegas, sino que sepan. Ahora, si ustedes ven estos cursos de derecho, los 5 cursos de derecho matrimonial, casi pueden decir que estamos hablando de pláticas prematrimoniales. Faltarían las prácticas como planeación familiar, cuestiones test psicológicos quizás, pero estos cursos vale la pena que los vean para aquellos que se van a casar. ¿Valdría la pena? Sí, valdría la pena. Muy bien, pues me voy ahora a las preguntas, al chat, a ver si hay preguntas por aquí. No hay, no veo preguntas. Ok, si no hay preguntas, entonces, pues no sé qué decirles. Solamente me acuerdo por aquí que había la vez pasada, hubo una pregunta al final que ya no contesté porque la pusieron muy hasta el final. Voy a tratar de encontrarla para contestarles a ustedes. O contestarle pues, a la persona que la puso también, o que puso esta pregunta. Espero rápido encontrarla para no tardarme mucho con esto. Dice, a ver, la última pregunta de la última clase. Padre, una persona católica que se casó con una persona no católica en la iglesia católica, ¿puede tomar la Eucaristía cuando asiste a misa? Sí. Sí puede una persona católica que se casó con una persona no católica en la iglesia católica, sí puede tomar la comunión. Aquí está la pregunta que me hacía falta. Padre, si una persona ya dice que se ha casado, a ver, espérame.
una persona que ya se había casado y se junta con otra persona, ¿se les puede dar la comunión? No. La respuesta es no, a la primera. Una persona casada con otra persona y ya se separaron y se juntan con otra nueva y no se han casado con esta nueva por la Iglesia Católica, porque obvio, una ya está casada por la Iglesia Católica, ninguno de los dos puede comulgar, a menos que sea un caso especial donde los dos ya no viven como pareja, sino viven como roomies, así hablamos acá en Estados Unidos como roomies, es decir, como compañeros de cuarto, compañeros de cama, perdón, no de cama, compañeros de casa, ¿sí? Es decir, cada quien en su cuarto, cada quien en su cama, y conviven normal, pero no son pareja ya no se tratan como pareja. Ellos sí podrían comulgar, porque ya están viviendo como hermanos, ya no están viviendo como pareja. Pero una persona, repito, una persona casada por la Iglesia Católica, separada de esta persona, separada de su primer matrimonio, se junta con otra, los dos no pueden comulgar. Y ya es a los que lo están haciendo, pues allá ellos, pero no está permitido. ¿Sí? No está permitido. Así que mejor les combinaría yo a que vieran la posibilidad de hablar de nulidad matrimonial, háblenlo conmigo o háblenlo con su párroco del lugar para que les explique sobre este asunto. ¿Sí? Entonces, ahí está. Ahí será la respuesta a la otra pregunta que había quedado volando la vez pasada de Salud Martínez, por ahí que la hizo. Y que no le contesté porque fue al final cuando corté la transmisión. Sin más por el momento me despido de ustedes. Voy a continuar con otra clase el próximo jueves, solamente para terminar con la cuestión del la cuestión sacramental, vamos a hablar de los sacramentales, cuestiones prácticas que hay celebradas, que se hacen en la iglesia, ¿verdad? Y que ustedes también de repente ven por ahí. Entonces, cómo se rigen y cómo lo hacen. Esta es la parte del derecho canónico. Bien, soy el padre Javier Castrejón, mi especialidad en Derecho Canónico. Estoy trabajando y sirviendo en la diócesis de Raleigh y con mucho gusto comparto estos cursos. Hemos terminado ya los 7 sacramentos, sí, con una introducción al derecho sacramental, y voy a continuar la próxima clase, el próximo jueves, para que ustedes puedan aprender un poquito más. Espero que compartan estos videos, ya sea aquí por Facebook Like, que den el video, que le den el share o compartir, o que ya después que yo lo suba a la página de San Juan Diego Mission en el mismo Facebook, o en la página de YouTube, Misión San Juan Diego, que ustedes puedan compartirlo desde ahí y puedan suscribirse también al canal de YouTube Misión San Juan Diego, pues para tener más suscriptores y que podamos tener mejores transmisiones, ¿sí? Que Dios les bendiga, que el Señor esté siempre con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.